RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor David Tuesta, ¿no? Es ministro de Economía y Finanzas, actualmente presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad. Doctor Tuesta, como siempre, muy amable, qué gusto escucharlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. ¿Qué Bien, tal? Un gusto. usted siempre está mirando muy de cerca lo que acontece en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el tema económico, ¿no? Esta propuesta anunciada por Pedro Castillo Terrones de Perú Libre, ¿no? De eliminar el actual sistema de AFP para instaurar uno que sea manejado por los propios trabajadores. ¿Qué efectos desde su punto de vista puede tener, ¿no? O sea, y si esto es viable de todo punto de vista, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias a José por invitarme y un saludo a todos los radioescuchas y también a teleaudiencia o los que nos ven a través de la internet. Mira, eh, la propuesta de la forma como está planteada significa de forma directa, como se interpreta directamente el mensaje, quitarle el dinero a los afiliados, ¿no? Vamos a ver, actualmente lo que existe es un ahorro individual, una promesa en la cual te dicen que ese ahorro es tuyo, te estoy ayudando a ahorrar. Es un tema sagrado que tiene el trabajador, ¿no? Es su esfuerzo, ¿no? Con tanto sudor, digamos, 10% de su sueldo cada vez que ha aportado al sistema va y es suyo, ¿no? Y de hecho es un tema que lo ha observado durante la pandemia. Excepcionalmente se ha permitido acceso a estos fondos y ha visto que su dinero está ahí. Un sistema nacional es el que tenemos con el caso de la ONP. Hemos visto ahora en el caso de la pandemia y ese dinero no está. ¿Por qué? Porque ese sistema está bajo el tema de una promesa de que te voy a pagar algún día una pensión. Veamos ahora en términos de pensión, ¿no? El sistema privado de pensiones, el ahorro privado, bueno, ahorras mucho, ahorras poco, eh, pero es tuyo, ese importe se multiplica puede ser hasta por 7, 8 veces. Claro que si hay muy poco, pues es muy poco multiplicado por 8 veces. Si has puesto más, es más multiplicado por 8, pero vas a verlo al final, ¿no? Vas a verlo al momento que te jubiles, aunque ahora excepcionalmente lo has visto por la pandemia. En el caso de la ONP, hay una letra pequeñita, pero muy importante que nadie a veces se presta atención, que tienes que haber aportado 20 años para tener derecho a esa pensión. Y si has aportado 19 años, no lo tienes. O sea, de más está decir que si has aportado un solo año, tampoco lo tienes. Ahí, en cambio, sí claramente hay un incumplimiento claro de la promesa por la letra chiquita, ¿no? Y de hecho, solamente un tercio aproximadamente de los que aportan a la ONP logran conseguir. Hay 2 tercios que ponen su dinero ahí y nada. Entonces, ¿a qué nos referimos entonces o a qué vamos a intentar entender a qué se refieren entonces con un Banco Nacional? Ya está la palabra nacional y está el tema trabajadores, ¿no? ¿A qué se refiere con ello? Pues estarían hablando de que las personas, y además dicen se elimina, ¿no?, el actual sistema privado de pensiones. Eso significa pues que el ahorro que tiene cada trabajador de manera individual pues ya no va a ser así, se pasaría a un esquema, se entiende, tipo ONP, con lo cual ya no es tu plata pasa a formar parte de ese pozo y pues tienes que depender ahora de esa promesa que, como hemos dicho, hay esa letra pequeña que tienes que cumplir un número de años para que sea tuyo. Es- Entonces sí hay es- una ¿Estaríamos frente a expropiación. una confiscación, doctor Tuesta? ¿Una eventual confiscación? ¿Algo así como lo que ocurrió en Argentina? Es lo que claramente traslada con su mensaje de eliminar y pasar a un sistema nacional, efectivamente. Y fíjese en el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina también, le quitan el ahorro al afiliado o al trabajador al que tenía su ahorro privado, se lo pasan al sistema tipo ONP, le dicen que no te preocupes, que te voy a pagar
una pensión ahora cuando te jubiles, pero claro, el sistema nacional o un sistema de pensiones al final depende de que el Estado tenga la capacidad de pagarte esa pensión. Si hay inflación alta, cada vez esa pensión va a ser más baja. Si los recursos fiscales no alcanzan, muy probablemente te digan, sí, te voy a pagar esa pensión, pero de acuerdo ahora a lo que tengo de recursos. Es decir, te voy a pagar menos. La promesa ya no va a ser la misma. Mira, no me alcanzan los recursos para pagarte. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar ahora más tiempo. Ya no te vas a jubilar a los 65, sino a los 70, porque hay que ir extendiendo el plazo para utilizar los recursos del Estado para pagarte. O de repente, pues, te dice, ¿sabes qué? El aporte de 10 no alcanza, vas a tener que aportar 15. Entonces, eso es un poco a lo que puede evolucionar además un sistema nacional de reparto mal manejado, donde el dinero de forma individual no es tuyo, sino donde juega es la apuesta de una pensión que quién sabe quién te la va a pagar y si te la van a pagar y cómo te la van a pagar. Además, los sistemas de tipo nacional, de tipo de reparto, que funcionan en muchos países del mundo, está sucediendo exactamente esto, porque incluso con países fiscalmente bien manejados, ordenados, ¿no? Fíjense el caso de España. El caso de España es un país, por ejemplo, donde el sistema nacional de pensiones es fundamentalmente el principal sistema, ¿no? El ahorro individual es voluntario, completamente, y es muy pequeño. Es básicamente el sistema nacional. Pues desde el año 2012 aproximadamente se introdujo una reforma en la que fundamentalmente lo que se hace es que cada generación va recibiendo menos pensión, porque no alcanza el dinero. Cada generación además se va jubilando a más años. En el año 2012 se jubilaban a los 65 años. Hoy se están jubilando a los 67 y meses. Yo probablemente sí que me jubilo de acá, no sé, pues a 20 años, 15 años, me jubilaré a los 70. O sea, se está ajustando la edad para recibir ese dinero. Y también se está aportando más. ¿Se da cuenta? O sea, el dinero no alcanza. Básicamente porque los cambios demográficos, la gente vive más, y las promesas en su momento fueron muy altas. Entonces, el riesgo es ese, o sea, al final se presenta igual, o sea, primero hay doble expropiación, triple podría decir, pero hay dos, vamos a empezar con las dos primeras. La primera es que tu dinero que estaba en tu cuenta individual ya no va a estar. La segunda expropiación es que cuando pasa ahí te dicen, te prometo que te voy a pagar algo cuando te jubiles y probablemente te terminen pagando mucho menos porque los recursos no van a alcanzar. Y la tercera es que al final este movimiento que se ha generado de pasar de sistema de ahorro individual, que además ayuda al crecimiento económico del país, que ya lo voy a explicar, y pasa a ser ahora un esquema de reparto, significa un efecto de aproximadamente un punto de crecimiento al año que se va a perder, que va a perder la economía. Porque, ¿qué hace el ahorro de pensiones? ¿Qué hace el ahorro privado? Es una fuente de financiamiento para empresas de todo tamaño. Gracias a ese financiamiento de casi 25 puntos del Producto Bruto Interno, hace que la economía se mueva. Cuando la economía crece, invierte. Cuando invierte, crece. Hay un círculo ahí virtuoso. Cuando inviertes y creces, generas empleo. Cuando generas empleo, disminuyes pobreza. Entonces, si quitas esa gasolina, ese combustible que es el fondo de ahorro de los trabajadores, ese ahorro privado, lo sacas y lo conviertes en una especie de impuesto, en un sistema nacional, se pierde todo ese mecanismo. Entonces, al final, no solamente se va a ver perjudicado el ahorrista, que ya es grande que le quiten su dinero, el que se va a ver también perjudicado es toda la población del país, porque al final va a terminar habiendo menos pobreza, va a terminar habiendo más pobreza en el país, ¿no? Ahora, para entender un poco, ya de manera gráfica, somos más de 7 millones de aportantes de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? De los cuales hay un buen número que ya ha retirado la totalidad y se estima que es un 20%, ¿no? Al momento, más o menos, ¿cuánto es lo que equivale de los fondos en las administradoras de fondos de pensiones, doctor Tuesta?
Estamos hablando de entre 90.000, 100.000 millones, digamos, para redondear, hablemos de 100.000 millones de soles que están en del dinero de estos trabajadores, ¿no? Que están invertidos en diferentes activos, que eso forma parte de cada una de las cuentas vivas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 100.000 millones de soles, estamos hablando más o menos de aproximadamente al día de hoy, porque ya se ha retirado una parte, estamos hablando pues de 18% del Producto Bruto Interno, más o menos al día de hoy. Bastante un aporte central, un combustible central, además para el crecimiento económico, ¿no? Ahora, y todos estos 90.000 millones están en inversiones, en bonos, etcétera, etcétera. Así es, en los mejores activos ¿Ya? del Perú y también del extranjero, por supuesto, porque acá lo que se busca es que aquel que ponga su dinero, el experto, en este momento el experto financiero busca darle la mayor rentabilidad posible. Entonces lo que ve es, no ve no solo en Perú, ve todo el espacio disponible que tiene para invertir en favor del trabajador. Y de hecho, la rentabilidad, y vale la pena acá subrayar, la rentabilidad histórica es de 11.3% al año. No existe un producto que tenga esa gestión de largo plazo y ese balance de rentabilidad y riesgo, ¿no? En el sistema financiero. Es las rentabilidades más altas que existen de pensiones en el mundo. 11% anual, histórico, ¿no? Entonces, de hecho, muchas personas que sacaron su dinero durante la pandemia y digamos que no lo necesitaron, ¿no? En ese momento, o sea, algunos sí requirieron gastar en muchas necesidades, pero otros lo pusieron en el banco. ¿Mm? Han puesto su dinero en banco a plazo fijo, muy probablemente a 2-3%. Y en ese periodo, las administradoras de fondos de pensiones generaron, en ese periodo justamente donde han pasado, sacaron su dinero para ponerlo a ganar a 2, han dado tasas de rentabilidad casi de 20-25% en algunos casos. Entonces, fíjese el costo de oportunidad por el pánico, por querer tener la liquidez en el momento. Es cierto que muchos necesitaron una parte, pero de repente no tal cantidad. Pero vale la pena el punto de la rentabilidad, ¿no? Hay un tema ahí muy importante, digamos, que se pierde, y mucha gente, cuando, vamos, la pensión sabía que tenían ahí un ahorro que iban a tocar su vejez, pero con la pandemia se encontraron con una cantidad importante de la cual han podido disponer. Eso es lo que le estarían quitando con este banco a los trabajadores. Además, fíjense la palabra trabajadores. La palabra trabajadores indica que el propio trabajador va a gestionar. ¿Qué experiencia tenemos de trabajadores gestionando cooperativas, las sociedades agrarias de interés social? Sabemos el caos en el cual están ahora las cooperativas agrarias, ¿no? Es un poco el símil que habría, o sea, además, hay un tema que es muy importante, don José, que valdría la pena sumar porque es bueno, creo, abrir en todas las propuestas, no solamente en este tema de pensiones, sino fíjese, es que uno, si lee el ideario, si lee el plan, si lee las propuestas que salen de uno u otro lado por parte de Perú Libre, pues al final uno lo que observa claramente es que el concepto privado no le gusta mucho. O sea, en principio, no se puede anticipar que la concreción, ¿no? El detalle realmente cómo vaya a terminar siendo esta propuesta o esto que tienen en mente para hacer en pensiones, pues vaya a ser finalmente algo bueno para el trabajador. Todo indica que no va a ser así, ¿no? Tienes por un lado propuestas para controlar precios, tienes propuestas de nacionalización de algunas industrias, tienes esta propuesta, también me parece que es la que más fuerte va a dar a las amas de casa, del control del precio de las importaciones, ¿no? Y este impacto que tiene sobre productos de primera necesidad. O sea, hay varios aspectos donde al final va a terminar siendo una expropiación general, ¿no? Porque es expropiación de tu ahorro, pero te va a ser expropiación de tu poder adquisitivo, ¿no? Si es que este tipo de medidas se ponen en marcha. Ahora, quería retomar un poco este tema de los bonos, los valores, los activos, ¿no? De las Sí, AFP, ¿no? Porque si en la hipótesis que se diera esta decisión de un eventual gobierno de Perú Libre, ¿no? Intervienen los ahorros de las AFP.
Pero automáticamente si tenemos 100.000 millones o 90.000 millones, estos se pueden depreciar al día siguiente, ¿no? Porque hay una caída en bolsa, hay una caída de valores, o sea, ya no tendríamos los 100.000. Exactamente, don José, usted se me ha adelantado. Es la otra expropiación, efectivamente, porque o usted dice, caramba, está circulando, fíjese, esto es interesante porque al mismo tiempo está circulando una propuesta de que como van a expropiar, entonces retiremos todo, ¿no? Eh, Se presentaría exactamente eso. Yo veo mi estado de cuenta y mi estado de cuenta al día de hoy dice que tengo como 100, pero cuando vaya a retirar, probablemente retire como 60, como 80, porque los valores, como usted bien ha señalado, van a caer. Por dos razones. Primero, porque los que son tenedores de esos papeles los van, al saber que ya se está anunciando esta medida, y más aún, ¿no? Por lo que significa el Perú ahora, ¿no? Del potencial de un gobierno de esas características, ya están vendiendo esas acciones, ¿no? Esos bonos, y de hecho ya está bajando el precio. Pero adicionalmente, cuando se tenga que retirar de manera masiva, como bien señala, va a bajar más, ¿no? Y adicionalmente dice, bueno, lo meto al banco, pero va a haber tal liquidez de dinero que las tasas de interés que tienen hoy los bancos van a bajar más todavía, ¿no? Porque hay dinero a disposición. El dinero, ¿para qué lo quiere una entidad financiera? Lo quiere para prestárselo a otro, ¿no? Pero si es abundante, pues ahora lo puede prestar más barato. Entonces, las rentabilidades de los que tenían sus ahorros en los fondos de pensiones, si es que lo sacan antes, también va a caer. En un esquema de nacionalización, pues esto va directamente a las manos del Estado y se acabó, ¿no? Entonces, ahí estamos en una situación bastante complicada, ¿de acuerdo? Que esperemos, pues, ¿no? Que no se logre concretar, ¿no? Ese es el punto. Estamos ahora casi como atrapados sin salida si no tomamos las decisiones correctas, ¿no? Anoche, uno de los técnicos de Perú Libre, el señor Carlos Palomino Celén, decía que el Banco de los Trabajadores puede ser de carácter privado, ¿no? Y que esto puede ser manejado justamente por una entidad privada. Y el propio Pedro Franque, que también es asesor del equipo técnico de Perú Libre, ha dicho que en este esquema puede participar una entidad pública, ¿no? Estaríamos hablando de una AFP del Estado y pone como una similitud a lo que ocurre en Uruguay. Me gustaría un poco que nos explique el tema, si esto funciona o no funciona. Mire, en el mundo hay diferentes modelos de pensiones. El modelo de pensión que vaya a funcionar depende fundamentalmente de los consensos sociales que hay en un país. En España funciona un sistema público, ya le he dicho cuáles son sus problemas, sus limitaciones, se ha tenido que ajustar, pero es el sistema que la sociedad está acostumbrado y está de acuerdo con que existe. En otros países como Australia, los sistemas son fundamentalmente privados. En Holanda hay una base muy fuerte vamos a llamarlo, de impuesto básico, financiado con impuestos directamente para todos, y luego viene encima puro ahorro privado, en su gran medida obligatorio. En fin, o sea, cada sociedad tiene ese acuerdo. Uruguay efectivamente tiene un esquema fundamentalmente público con una base de fondos privados obligatorios. eh, Chile, México y Perú tienen un esquema más por el lado privado, con ciertas combinaciones, como Perú, que tiene combinado NP. Modalidades existen diferentes. Pero hay un elemento que es importante, es el marco institucional. ¿Qué economía? ¿Quién es el gestor? ¿Qué modelo económico gestiona esto? Si lo que que gestiona el modelo económico de alguna manera en Uruguay es una economía de mercado, que tiene con algún tipo de intervención estatal, quizás no, algo más allá que la peruana, pero tiene una base institucional de años, ¿no? Creado bajo consenso. Eh, ¿Cuál sería el marco institucional que pasaría a tener Perú? ¿Cuál es el marco económico bajo el cual se instauraría este nuevo esquema? Imaginemos que sea súper eficiente y que de pronto pues los trabajadores, pues no sé, contratan privados o contratan a un gran experto, etcétera, ¿no? Si lo que está encima es un marco económico de estilo comunista,
si nos basamos en el ideario, ¿no? Que es, recordemos siempre de dónde parte esto. Esto es un partido que se llama Perú Libre y tiene un ideario. Y luego sobre ello han empezado a salir ciertos anexos, ¿no? Una cosa es lo que dice su candidato presidencial, que va por un lado, y a veces el de dueño del partido lo corrigen y da así vueltas. Luego va lo que dice su vicepresidenta, luego va en lo que dice el nuevo partido que se ha unido, Juntos por el Perú, que luego también por otro lado corrige. Luego aparece el señor Pari, y también por otro lado lo corrigen. Luego ha aparecido este señor que usted ha comentado, vamos a esperar que dice mañana Vladimiro Cerrón. Entonces, lo que quiero decir es que más de hacer un comentario concreto, es que tendríamos que estar haciendo comentarios a cada uno y no sabemos cuál es el correcto. Lo único que sabemos es que hay un ideario, hay un marco, hay un mensajero o muchos mensajeros sobre un tema hipersensible. O sea, estamos hablando de un tema hipersensible, hipersagrado como el ahorro sagrado del trabajador, que con su ahorro en su frente tiene ahí su cuenta y asume. Y sobre ello empiezan a circular diferentes mensajes no claros, unos y otros se tapan y no queda claro cuál es el esquema o la propuesta con la cual se quiere trabajar. Entonces, mensajes contradictorios ya matan de alguna manera a este mensajero, es un mensajero no creíble, no válido, no tiene ni siquiera que hacerse cualquier reforma cuando el mensajero ya no es válido. Y yo creo que ese es el principal problema que tiene y cualquier propuesta, ¿no? Pero al final, mi respuesta en corto, al final, oye, este tiene este esquema, este tiene el otro. Al final son las sociedades que se tienen que poner de acuerdo, pero hay que tener claramente los pros y los contras que tienen cada uno de los sistemas en el mundo. No hay sistema perfecto, se tiene que ir abordando y solucionando de acuerdo a las características propias del país. No quiero dejar de preguntarle sobre lo que muchos esgrimen ahora, ¿no? Sobre todo los que están apoyando a Perú Libre o los que tienen una posición muy parecida a ellos, ¿no? El tema boliviano, ¿no? En Bolivia se dice que ha funcionado el sistema, que está garantizado. ¿Esto es así o nos están simple y llanamente vendiendo un concepto totalmente erróneo? Mire, estamos hablando del modelo económico, del modelo de pensiones El bolivianas. modelo pensionario. El modelo de pensiones boliviano sigue siendo en principio, está nacionalizado, ¿Ya? ¿de acuerdo? Está nacionalizado, a ver, todo depende de la interpretación, o en proceso de nacionalización porque las empresas son dos las que existen ahí, un duopolio, ¿no? Siguen de alguna manera gestionando hasta que puedan hacer el traslado al Estado de la gestión que ellos quisieran realizar. Para ello el Estado tenía que desarrollar un sistema informático, ¿no?, para poder realizar la gestión de estos trabajadores. La nacionalización del sistema de pensiones bolivianos se dio aproximadamente en el año 2008, si no me equivoco, o 2010. Pierdo un poco, me confundo un poco con la fecha de Argentina, creo que fue el año 2010. Bueno, ya estamos en 2021 y hasta el día de hoy el Estado no ha sido capaz de desarrollar un software para que pueda funcionar el sistema. Entonces, claro, ahí se ha habido, digamos, cierta responsabilidad dentro de la nacionalización existente por parte del gobierno de decir, bueno, no tengo, o sea, ¿cómo voy a administrar ese dinero si no tengo siquiera un software? Entonces, tienen acuerdos con esas dos empresas para que, por favor, tengan todavía ahí a los que pertenecen a los fondos de pensiones hasta que construyan mi software. Eso lo puede consultar usted hace poco salieron unas noticias de que incluso la empresa a la cual iba a desarrollar el software estaba involucrado en casos de corrupción y por eso se detuvo incluso el proceso, pero después ya de 10 años. O sea, lo que quiero decir es que eso también da una clara muestra de que el Estado es poco eficiente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Al final, al día de hoy, cuando dicen funciona, hay que decir, perdonen, funciona porque todavía está el sector privado gestionando los fondos de pensiones ahí. Ahora, Y las mismas empresas, siguen las mismas empresas gestionándolo.
Y ha transcurrido 11 años y no se puede solucionar el tema. Increíble. ¿No? Pero, Pero es un poco el Estado. El Estado, lamentablemente, o sea, y eso es uno de los problemas o los, que tienen mucho, que tenemos mucho en los países emergentes, claro, países que requieren este fortalecimiento, ¿no? El Estado es importante. Sin el Estado, ¿qué cosa? No tenemos, o sea, o deberíamos tener todos los peruanos acceso, como dice la Constitución, a educación, salud, justicia, seguridad. Eso está consagrado en la actual Constitución. El Estado debe abocarse a hacer eso bien, ¿no? Y ahí el tema no es, cuando hagamos, si es que están planteando hacer una nueva Constitución, esos mismos cuatro aspectos, por mencionar algunos importantes, ¿no? Hay más, con la protección social, por ejemplo, también, pero salud, educación, todos iguales ante la ley, y el tema de seguridad, esos cuatro, los tiene que hacer bien el Estado, y va a estar seguramente cuando se haga otra Constitución, sí que lo quieren hacer, pero el tema no está en que esté en la Constitución, ya está. El tema está en que el Estado haga bien eso. Y no puede hacer eso, no puede hacer eso, y quiere entrar al rol empresario, que tenemos algún ejemplo con lo que es Petroperú, la inversión de la refinería de Talara, ¿m? Y queremos entrar y decimos que acá sí lo vamos a hacer bien. Y luego se sacan conejos de la manga diciendo, no, vamos a contratar un privado, pero si en todo su mensaje están diciendo que no quieren el lucro, no quieren el privado, ¿qué privado va a trabajar si no tiene un elemento de ganancia? Entonces, claro, apenas alguien dice, no, vamos a contratar a alguien, ajá, a contratar es privado, es ganancia, pero ustedes dicen que están en contra de las ganancias. ¿Cómo juega eso con el marco general de su ideario? Entonces, es ahí donde todas estas cosas se pierden, ¿no? Porque no hay coherencia. Y de hecho, usted mencionaba, creo que algunos de estos economistas le preguntaban, oye, ¿y el señor, usted conoce al señor que ha presentado esta propuesta? No. ¿Y no se han visto? No. Y es que en general, o sea, ya tienes tú un mensajero que parece que tiene múltiples cabezas, ¿no? Entonces no se sabe cuál es finalmente la que va a funcionar. Y por ello es que es bastante anticipable, honestamente, que lo que se pretende al final es llevarse el dinero, robárselo, el dinero que tiene cada afiliado, cada trabajador en su cuenta. ahora, en medio de todo este cúmulo de propuestas, vaivenes, idas y vueltas, ¿no? La Comisión de Economía del Congreso parece ser que en los próximos días va a empezar a debatir un proyecto de ley que permita, ¿no?, a los afiliados de las AFP trasladar sus fondos de pensiones a cuentas en entidades del sistema financiero. ¿Esto es aconsejable o estamos frente a otro problema nuevamente? Mire, acá no se trata de generar competencia por competencia, ¿no? Este es un tema, estamos hablando acá es decir, uno puede decir, ¿sabe qué? Ábrese de permiso y que la gente ponga su dinero donde quiera, ¿no? Pero acá hay un tema, un rol del Estado, un rol tuitivo del Estado, que al final lo que buscas es que preserves tu dinero y que tengas el mejor sistema para que puedas tener eh, recursos al momento de tu jubilación. Y para ello requieres una gestión, pues, acorde con esos plazos largos. Y requiere que estén correctamente establecidos en dichas instituciones. Que el objetivo sea particularmente el desarrollo de tu fondo de pensiones, ¿no? Eso es un elemento clave. Entonces, ¿qué pasa en una microfinanciera, por ejemplo? Porque entiendo que una asociación hizo esa propuesta. Una microfinanciera no está preparada para gestionar activos internacionales o locales en el largo plazo. No está. Ellos fundamentalmente gestionan, intermedian para prestarle a entidades microfinancieras, que muchas de ellas tienen un alto nivel de fracaso. Y es por ello que, en principio, cobran tasas y los riesgos son altos, ¿no? Las tasas de las rentabilidades. Entonces, invertir el dinero del afiliado, del trabajador, en ese tipo de activos, me parece que no es el adecuado. Fondos mutuos. Los esquemas de fondos mutuos no son esquemas de largo plazo, ¿de acuerdo? Son esquemas que se gestionan a plazos que saben que las personas van a requerir en cualquier momento, por lo cual no son suficientemente eficientes. Es decir, yo no voy a invertir los recursos en un fondo mutuo, en un fondo de infraestructuras de 20 años, por ejemplo.
porque esta persona que tiene el fondo mutuo me lo puede requerir ahorita, ¿no? Y muy probablemente la penalidad tendría que ser enorme, porque tendría que salirme de ese fondo para devolverse, ¿no? Entonces, yo no digo que no sean viables, sino van a ser muy perjudiciales o sea, que la ley puede decir, sí, que haya fondos mutuos, que estén los bancos, que estén las microfinancieras, y se puede decir, vamos a generar los instrumentos para la regulación, puede de repente intentar hacer ello, pero no están preparados. O sea, si quieren generar competencias, se debe buscarlo hacer de la mejor manera posible. Además, se menciona justamente con el concepto de competencia el hecho de que hay 4 empresas. En general, toda institución financiera, las instituciones financieras en el mundo, sobre todo aquellas que están en el núcleo de la generación de ahorro, como son en este caso el ahorro a largo plazo, son los fondos de pensiones, o como son los bancos, ¿no? Suelen tener pocas instituciones, o incluso si tienen muchas instituciones financieras, pocas dominantes, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué? Porque las propias regulaciones te exigen temas de solvencia, que tienes que tener espaldas financieras, que tienes que obtener un buen marco de control y hacer y defender los ahorros de tus ahorristas ante determinadas circunstancias financieras, shocks financieros que se puedan presentar. Entonces, por ello siempre hay pocas, hay 4 empresas, 8 empresas, ¿no? En el mundo en otros países también, dependiendo del sistema, tampoco hay miles ni millones, pueden haber de repente un poco más, dependiendo de cómo se ha gestionado el mercado. Pero hay otro elemento importante también que juega respecto al tamaño de las instituciones financieras, es que nuestro bajo nivel de formalidad, nuestro bajo nivel de economía. Entonces, si tú tienes menos que mover comparado a otros países, no puedes compararte, no puedes tener la misma cantidad de instituciones que otros países. Pero dado ello, ¿de acuerdo? Dado que sabemos que en el mundo no existe el mercado perfecto, el concepto de mercado, que hay muchas empresas, muchos compradores, etcétera, o información que todo el mundo tiene, etcétera. Por eso estos mercados en particular tienen un regulador, tiene un supervisor, ¿de acuerdo? Usted no va a ver un supervisor para el mercado de los caramelos, ¿no? O sea, diferentes marcas, o sea, no, pero el mercado financiero sí, tiene la superintendencia de Banca y Seguros. Ellos son, sabiendo que estos son mercados especiales, son los que se encargan de monitorear el funcionamiento de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, honestamente, ahí es donde está el tema. O sea, el tema es, yo quiero que llegue el mejor beneficio al trabajador que ha puesto su ahorro en su cuenta individual. Entonces yo tengo que velar, yo como regulador supervisor, de que tenga la mejor rentabilidad posible, la más segura, la de menos riesgo y la que le cobren los precios adecuados, lo menos posible, pero al mismo tiempo logrando la rentabilidad mayor, que es lo que me interesa. Es ahí la responsabilidad del supervisor. Mi estimado doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido, muy agradecido por la cordialidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.